estamos grabando entonces, vamos a trabajar un poquito lo que es, ahí estamos grabando, vamos a trabajar lo que es multitarea, bueno, para ver las ideas que pensaron ustedes y para que ya con lo que charlemos hoy ya puedan ir escribiendo, ya pueden ir presentando el trabajo, pero bueno, siempre está bueno poder charlarlo primero. El otro día tuvimos también con algunas de ustedes una clase de consulta que eso estuvo bueno porque todas pudieron preguntar. Eh, Antes de presentar el trabajo está bueno que podamos charlar un poco y que se despejen las dudas y bueno, que por ahí una idea que tiene una o una duda que tiene alguna de ustedes les puede ayudar a las otras, como hablamos el otro día. Así que bueno, Edith, ¿vos querías empezar con...? Sí, yo tenía una duda. Las Sí, actividades de multitarea, o sea, ¿cómo tenemos que hacerlas? Son dos propuestas. Eh, ¿En qué consistiría? Porque, o sea, yo no estuve creo que en la clase del Zoom que estuvieron con las chicas, y ahí decía dos propuestas, que hay que hacer una secuencia o... la Yo idea también de la... leí por eso, porque yo ¿Cómo? leí, Cristina habla, yo leí, por ejemplo, Sí, que vos pusiste sobre los talleres, y yo te sí. iba a preguntar si esas propuestas eran hacer 2 talleres, o no necesariamente. No, la idea de la multitarea es pensar 3 actividades que no necesitan estar secuenciadas, porque son para 3 grupos diferentes, donde haya una actividad que es más fuerte, que es más compleja y que necesita que la docente esté con los nenes, con ese grupo, y que haya otras 2 actividades diferentes a esa, donde los nenes puedan trabajar de manera independiente, que si bien la docente está, puedan trabajar de manera independiente. Profe, y en esas otras dos actividades, ¿la docente tiene que decir qué hacer o depende de la actividad, el chico tiene que explorarla solo, No, la sin idea, saber? en esas otras 2 actividades, la docente les da la consigna y ellos pueden trabajar de manera autónoma. Eso si están en la sala, puede ser que busquen otro espacio del jardín, porque la multitarea está abierta también a realizar las actividades en otro espacio. Entonces, si unos van a estar trabajando con una actividad dentro de la sala y otros van a estar trabajando, pónganse en el salón y otros en el patio, va a tener que haber otros adultos que estén acompañándolos. Eh, Puede ser que la docente les dé la consigna o puede ser que, pónganse, están con la preceptora o con el profe de música o con el profe de educación física en el patio, entonces eligen, ella decide si les va a dar la consigna o la otra persona que esté, el otro adulto que esté con ellos acompañándolos, les va a dar la consigna. Eso por un lado. Pero sí las consignas tienen que ser parte de la planificación. Ustedes tienen que hacer 3 actividades, supónganse, para una jornada. Ustedes piénsenlo como un día de trabajo. 3 actividades para un lunes y otras 3 para un miércoles, supónganse. Lo que tiene la multitarea es que esas 3 actividades se dan de manera simultánea, ¿sí? No es que se da una primero, otra después, entonces mientras que los nenes están con la seño en el aula, hacen una cosa y después van y hacen otra con la preceptora en el salón y otra con el profe de educación física en el patio. Sino que esas 3 tareas, para realizar esas 3 actividades, el grupo se divide en 3 y esas actividades se hacen de manera simultánea. Por ejemplo, si van a trabajar, no sé, la escritura del nombre propio. Entonces la docente sabe que hay un grupo que les cuesta más o que todavía no pueden escribir el nombre propio de manera autónoma. Otro que lo puede elegir y lo puede copiar, y otros que lo escriben, supónganse, sin copiar. Por decir, actividades similares, pueden ser también diferentes. Entonces, ella va a elegir sentarse con el grupo que todavía no puede ni siquiera copiarlo, el nombre, y los otros 2 grupos van a trabajar de manera, no sé,
supónganse, con tarjetitas, con las letras que conforman el nombre, y escriben su nombre. O juegan el bingo, porque son nenes que por ahí, como yo les decía, el otro grupo que pueden armar su nombre, pueden jugar al bingo de los nombres, y hay uno que dice la letra y el otro la va anotando, o puede ser que la preceptora esté acompañando a alguno de esos otros dos grupos, o que vayan rotando. Pero la idea siempre es que la docente esté, que el foco de atención de la docente sea con este grupo que ella quiere trabajar un contenido, que se dio cuenta o que advirtió que había un saber, no sé, llegaron a una tercera sección y hay nenes que todavía a mediados de año no pueden escribir su nombre de manera autónoma, y ella elige entonces hacer actividades relacionadas con la escritura del nombre propio o trabajar con el nombre propio, y va a trabajar ella con ese grupo que le está costando más o que está teniendo otros tiempos para la adquisición de ese saber, y los otros grupos van a trabajar o bien de manera independiente, que eso está bueno porque eso fomenta el trabajo independiente de los nenes, o pueden trabajar acompañadas por la preceptora. Esa es la idea general de la multitarea. La consigna que ustedes tienen es que tienen que pensar 3 actividades, que serían un bloque, y 3 actividades que se harían otro bloque para otro día, supónganse del área de matemáticas. Entonces trabajan con el calendario. Y hay un grupo que va a trabajar con ustedes y otros grupos que van a trabajar con el calendario, pero de manera autónoma, con alguna, no sé, otra actividad, que tenga que ver, por ejemplo, con efemérides, supónganse. Entonces van a buscar el 25 de mayo en el calendario, o el 9 de julio, o lo que sea, y bueno, y van a hacer una actividad referida a usando el calendario, a esas efemérides. Y otro grupo va a hacer otra actividad con el calendario, por ejemplo, no sé, buscar el día miércoles, qué fecha cae todos los miércoles del mes de diciembre, supongan, del mes que estén, supónganse, ahora que viene julio, bueno, los miércoles de julio, qué días caen los miércoles de julio, por decir algo. Entonces ellos van a contar después que los miércoles de julio, un miércoles va a ser 7, el otro 14. Digo, buscar actividades. Pueden jugar a las cartas. Eso es una actividad que se puede dar también para trabajar de manera autónoma. Pueden trabajar figuras geométricas. Pueden trabajar la actividad que a ustedes se les ocurra con mayor o menor complejidad, y la decisión es siempre, o lo que ustedes tienen que decidir es con qué actividad va a trabajar, con qué grupo va a trabajar la docente. O pueden ser todas actividades diferentes. ¿Sí? Profe, consulta. Por ejemplo, si en la primera actividad trabajamos con un libro de constelaciones. Trabajamos con un grupito. Sí. ¿Se escucha? Sí, con un dado de constelaciones. Sí. Dividimos el grupo total, por ejemplo, en 3 grupos. Sí. Un grupito trabaja con el libro de constelaciones porque se está tratando de que los chicos aprendan a cantar, por ejemplo. Sí. A otro grupito le podemos dar, por ejemplo, preparar en la mesa todos bloques, o tiene que ser sí o sí trabajando con el mismo contenido de matemáticas. Según con qué propósito le vas a poner bloques en una mesa, para que hagan qué, por ejemplo. Trabajar con juego de construcción, por ejemplo, ¿o no? Sí, habría que ver cómo lo pensás. Sí, puede ser. También ustedes piensan que después eso tiene que tener un cierre, las actividades tienen que tener un cierre. ¿Sí? Y tienen que fijarse que... ¿El cierre es el grupo total o por los grupitos chiquititos? El cierre puede ser por cada uno de los grupos que la seño vaya viendo, pero y después que cada grupo cuente lo que hizo.
a todos, a los compañeros, cuente lo que hizo. Porque ustedes acuérdense que siempre las actividades tienen un propósito comunicativo. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Lo de propósito comunicativo. Entonces está bueno que ellos puedan, aunque sea una actividad diferente, que ellos puedan contar lo que hicieron. ¿Sí? El tema con el juego de construcción y de bloques es que tiene que tener un propósito, porque no es dejarles bloques de madera arriba de una mesa y jueguen, sino que, bueno, piensen en armar, en que tenga un propósito. Y también, si el trabajo va a ser autónomo, ustedes tienen que pensar una actividad que realmente los nenes lo puedan hacer de manera autónoma y que no tenga que estar la docente acompañando todo el tiempo o ponerse a jugar con ellos porque a ellos se les ocurre en el momento que hacer, entonces empiezan a desparramar los bloques por toda la sala. ¿Sí? Entonces, tienen que ser, está bien que ustedes van a conocer al grupo, pero entonces prever esas cuestiones que tienen que ver con las características del grupo y que a algunos chicos les encanta jugar con bloques, les encanta jugar con masa, pero bueno, siempre pensar que en una propuesta de multitarea, la docente puede llegar a estar sola con el grupo, entonces pensar en actividades que realmente los nenes puedan trabajar de manera autónoma. Por ejemplo, la masa es la salvadora a la hora de hacer cualquier actividad, porque es cualquier tipo de masa, digo. Entonces, si ustedes están trabajando un proyecto de masas, puede ser que usen la multitarea para hacer una actividad, que un grupo haga una actividad, una de las actividades sea con una masa, y el otro haga otra actividad con ustedes, y el otro grupo haga otra cosa. Entonces, piensen ustedes siempre en actividades que los chicos puedan hacer de manera autónoma, independiente, que no tengan que estar todo el tiempo acompañándolos, que lo puedan hacer, que se les ocurra a ellos que sea una actividad, por ejemplo, si eligen jugar con dados, cuando plantean una multitarea, no debe ser una actividad que sea la primera vez que la hacen. Por ejemplo, si nunca jugaron con dados, no está bueno dar una actividad que sea jugar con dados para una multitarea. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a jugar con dados. Entonces, si es la primera vez que lo hacen, la idea es que jueguen con ustedes primero y que si ustedes me dicen, bueno, ellos ya saben, están en una salita de 5, juegan con dados, saben registrar, yo conozco cada uno más o menos cómo registra, algunos usan números, otros usan palitos, otros usan diferentes formas de registro, entonces, bueno, ustedes se ponen con un grupo, si quieren, por ejemplo, trabajar lo que decíamos hoy del nombre, y a los otros dos grupos les pueden dar una actividad para trabajar con dados o algún otro juego, donde ellos tengan que buscar alguna forma de registro. Profe, entonces se pueden mezclar las áreas. ¿Cómo? Se pueden mezclar las áreas. Sí, pueden mezclar las áreas, pueden hacer actividades de otras áreas. En la consigna decía seleccionar un contenido. Sí, sí. Y de ahí hacemos las 3 actividades. Sí, sí. Pero puede ser un contenido... Oh, perdón, Ahí está. Puede ser un contenido de, no sé, de artística y van a trabajar, como les decía, con masa y algunos van a trabajar con el nombre propio y otros van a trabajar con otra cosa que sea de ese mismo contenido. Las propuestas no tienen por qué ser iguales, la actividad no tiene por qué ser la misma. Entonces, según donde ustedes pongan el foco en la propuesta, pensando en un contenido o pensando en otro. Si, por ejemplo, es la Yo
Yo, cuando estoy haciendo las prácticas, por lo que me decís, creo que lo hice con la seño multitarea sin saberlo. Sí, No planificado por mí, sino se ve que era una planificación de lo había diseño. planificado Por ella. ejemplo, estábamos jugando a la generala y había nenes que por ahí les costaba mucho reconocer los números, qué sé yo, y había otros que ya estaban recancheros. Entonces la seño me decía a mí que me vaya con los que ya estaban más cancheros, que eran, o sea, necesitaba ver que no hagan trampa, qué sé yo, y ella se quedaba con los que más les costaba. ¿Eso es multitarea? Eso es trabajo con aulas heterogéneas, porque la actividad es la misma, es igual. En la multitarea las actividades son diferentes, las propuestas son diferentes. Uno, suponete, como decíamos hoy, trabajan con el calendario, pero unos hacen una cosa y otros hacen otra, trabajan de manera diferente. Si bien el contenido es de matemática y es el uso del calendario, unos van a hacer una cosa y otros van a hacer otra. O con la escritura del nombre, unos van a hacer una cosa y otros van a hacer otra. Puede ser más, supónganse, que eligen una actividad que sea de artística, como puede ser pintar, o con esto que habíamos dicho, de trabajar con algún tipo de masa que esté dentro de un proyecto, que están elaborando masas, puede ser que usen el contenido de prácticas del lenguaje, de escritura del nombre propio, con algún otro que tenga que ver, o que se cruce, o que se articule, o que sea transversal con otra área. Las posibilidades son muchas. Yo no me quise abrir a muchas áreas para que ustedes tengan como una referencia de decir, bueno, como ahora elijo un contenido, como yo les decía, y pensamos diferentes actividades. Igual, Fátima, me parece que vos tenías una propuesta de multitarea que eran diferentes, ¿no? ¿Cómo lo habías pensado vos? Sí, es la planificación que se las mandé al grupo. Claro. Yo hice de matemática, figuras geométricas. Entonces, donde había una rayuela que era con figuras geométricas, un grupo hacía eso, otro con figuras geométricas cortadas en cartulina, hacían diferentes obras que ellos creaban, casitas, o con eso que tenían. Después había un dominó, después había de madera, figuras geométricas de madera, que también ellos creaban, o sea, estaba todo relacionado con las figuras geométricas. Entonces, en el cierre grupal, cada uno expresaba cómo habían trabajado y la docente les preguntaba si conocían las figuras con las que habían realizado eso. Entonces, como todo se relacionaba, era como un cierre re bueno. Como un cierre entre todos. Otra propuesta que yo estaba mirando ahí en el libro, porque se me fue ahora, que estaba muy buena, que era de taller. La propuesta de taller de hacer la mariposa gigante, ¿la vieron? ¿La del libro? Bueno, hay una propuesta en este texto que yo les dije el otro día para hacer una mariposa gigante. ¿Querés contarnos, Fati, cómo es? ¿Te acordás? ¿Te la acordás? ¿Cada uno? Es el que subiste, que la docente era como que la actividad la realizaban entre todos. Sí, yo cuando leí esa actividad la pensé como que para poder hacer una multitarea, por ejemplo, cada grupo, porque la actividad era, cada grupo se para y hace una parte de la mariposa. Claro. Van a hacer una mariposa gigante, cada uno elige, la docente los separa en grupos y cada uno hace una parte de la mariposa. Claro, y después cuando terminan queda la mariposa. Es como que todos se sienten parte del trabajo realizado por todos. Está bueno. Cada subgrupo hace una parte y ahí estarían las diferentes actividades y las diferentes propuestas para cada subgrupo, y después, entre todos, que sería el cierre, arman la mariposa, ¿sí? Entonces son diferentes tareas, por eso lo del taller es una buena propuesta para trabajar multitarea. Es como el video que también subiste, Vero, en el que tenían los docentes y ellos iban creando los cuentos, los personajes. Claro. Bueno, esa es otra muy buena propuesta para trabajar en multitarea, porque ellos tiran el dado en diferentes grupos y la propuesta puede ser diferente. Algunos pueden
escribir algunas palabras si se animan en relación a la historia, otros pueden dibujar y después contar qué historia armaron con eso cuando tiraban el dado. Y bueno, no sé, ahora en este momento no se me ocurre otra, pero bueno, pensar con ese mismo material, que es los dados con imágenes, o unos pueden elegir los personajes, otros pueden elegir el lugar, y otros pueden elegir, no sé, cuál es el problema que tienen los personajes, y entre todos después armar una historia que le van dictando a la seño, y la seño usan la mano del docente para escribir esa historia. Eso podría ser una propuesta de multitarea. Una idea de multitarea podría ser, a partir de un autor, a cada grupo darle una técnica para que lo trabaje distinto al mismo autor o a la misma obra. Como por ejemplo... No sé, se me viene Picasso. No estuve mirando todavía autores. Sé que hay autores buenos. Sí, ustedes siempre piensen que el nivel de complejidad, la idea de la multitarea es que la docente se pueda sentar con un grupo que ella ve que tiene un saber que todavía no han adquirido y que pueda trabajar con ese saber con ese grupo. Por ejemplo, esta propuesta que pensó Fátima de trabajar con figuras geométricas, la docente va a estar con un grupo trabajando, porque es ella a los que le cuesta más identificar las figuras geométricas. Esta que hablábamos hoy de escritura del nombre propio o de otras palabras, no necesariamente tiene que ser del nombre propio, puede ser que elijan, no sé, el título de un libro que están leyendo, o como vos decís, siguen un autor, entonces escriben el nombre del autor, y algunos juegan al bingo en lugar del nombre propio, con el nombre del autor. Bueno, por eso te digo, puede ser lo que a ustedes se les ocurra, pero el tema es que cómo lo piensan, porque las propuestas pueden ser infinitas y variadas. Pero el tema es que a mí lo que me interesa saber es cómo lo van pensando ustedes, más allá de las posibilidades. Entonces, tienen que ser 2 grupos de 3 actividades y seleccionar una y hacer el plan de clase. ¿Se acuerdan que hablamos? La idea es que ustedes relaten cómo va a ser la actividad. Entonces, ¿qué va a hacer la docente? Contar, van a trabajar, los alumnos van a trabajar con el calendario, y qué va a hacer la docente, con qué grupo va a estar, el otro Pero grupo. ahí tenía también una duda yo. ¿El plan de clase es de una de esas 3 actividades? De una de esas actividades, de todas, de esas 6, digamos, eligen Bien. una. Listo. Y Genial. hacen el plan de clase. Sí. Bien. Porque mi idea es que ya vayan pensando más allá de los planes de clases, porque en realidad el plan de clases bien es un contenido que se trabaja más en profundidad en tercero, y nosotros ya estamos a mitad de año, como que ya eso tendríamos que ir dejándolo. Sí, que presten atención a lo que es el cierre, que es lo que más les cuesta, lo que más charlamos el otro día. Las propuestas de cierre tienen que, ustedes acuérdense que lo hablamos, tienen que volver a la consigna y a los objetivos. Si la consigna era, no sé, jugamos con figuras geométricas, ¿y qué hicimos? No sé, con las figuras geométricas siempre el cierre tiene que ser volver a la consigna. Vero, una duda. Porque bueno, leyendo el texto de Ruth Huff, ella plantea la multitarea como esto de que cada niño pueda elegir hacia qué lado ir a trabajar, ¿no? Sí. Y se hace como una modificación, ¿no? Porque si yo quiero trabajar con un grupo que le cuesta más un contenido, es como que no quiero que ellos vayan y seleccionen. Lo que se puede hacer son varias cosas. La docente puede seleccionar, puede rotar también, los nenes pueden rotar.
Sí, sí. Entonces ustedes piensan en 3 actividades que son 3 juegos diferentes, uno con rompecabezas, otro con, como decían hoy, con bloques, y otro con, no sé, con dados o con otra cosa, y pueden ir rotando. Eso se puede hacer también. Claro, hasta se puede hacer en días diferentes. Se puede A hacer 7 días se puede decir que los que estuvieron en este juego pueden ir al otro. Sí. El tema es qué propósito, siempre es importante ver qué propósito tiene la docente con eso. Si es para llenar el horario de la entrada, la media hora, los 15 minutos, 20 minutos, ¿qué propósito tiene la docente con ese juego? Si piensa en, no sé, como decíamos recién, en bloques y en otros objetos para jugar, ¿qué propósito tiene? En un rompecabezas, ¿qué propósito tiene? ¿Rompecabezas para qué? Rompecabezas con el nombre, con los nombres de los compañeros, que puedan armar nombres, rompecabezas de figuras geométricas, que puedan hacer, no sé, el propósito que ustedes tengan y cuál es la actividad más fuerte, digamos, donde van a estar ustedes centrada su atención. Por eso tiene que haber una que es más compleja y otras más sencillas para que ustedes puedan estar realmente con ese grupo con el que van a elegir trabajar y, y los otros puedan trabajar de manera autónoma. No siempre, vieron que dice Anijovic, no siempre los nenes van a elegir lo que es más fácil. A veces eligen una actividad que es más difícil, no siempre, porque uno de los temores de presentar diferentes actividades o diferentes propuestas, si bien Anijovic lo dice para el nivel primario, muchas veces el temor del docente es decir, bueno, si yo le hago 3 propuestas, los nenes van a elegir siempre lo que es más fácil para hacer. Y bueno, y lo que dice ella, no necesariamente. Puede ser que los nenes elijan lo que es más fácil o puede ser que no. Eso también es una forma que a ustedes les sirve para ver cómo van evolucionando sus alumnos, cómo van aprendiendo. Es una buena propuesta para hacer una evaluación del proceso y una evaluación de un proyecto que ustedes trabajaron. La multitarea es una buena forma, porque si ustedes trabajaron en un proyecto, no sé, de efemérides, y quieren saber, o de lo que sea, y quieren evaluar cómo resultó ese proyecto y si los nenes realmente adquirieron los saberes que ustedes esperaban que ellos adquieran, la multitarea ir rotando, esperen que anoto. Puede ser una buena propuesta para puede ser pensado para un proceso de evaluación. Cuando tienen que hacer, por ejemplo, ahora se hace cuatrimestral las evaluaciones de los nenes, y lo pueden pensar también para eso, para pensar una evaluación. Y entonces, algunos quieren ustedes saber cómo están en numeración y otros en escritura del nombre, entonces ahí las propuestas son otras, con diferentes, de diferentes áreas. Y ahí nos complicamos un poco más, por eso yo les dije busquen de las mismas áreas, 3 actividades del mismo área, porque podemos pensar en complejizar una misma actividad. Pero sí, Profe, sí. entonces sería una propuesta con 3 actividades y otra propuesta con 3 actividades. Sí. Ok. Pueden hacerlo de manera independiente, o sea, trabajarlo ustedes o pedir ayuda a alguien, colaboración con alguien del equipo del jardín o la preceptora o alguien que trabaje con ustedes. Bien. Si lo hacemos dentro de la casa, ¿es necesario pedir colaboración de alguna preceptora, de alguna maestra, o es solo si lo hacemos en otro lugar? Y es según lo que ustedes quieran hacer. ¿Cuándo, por ejemplo, necesitarían ayuda de la preceptora y cuándo no? No sé si ayuda. Trabajar en pareja pedagógica me parece que es la forma, digo, no la colaboración o la ayuda. Pero
Sí. Yo estaba haciendo las actividades con el contenido de educación artística y texturas visuales y táctiles. Y en una yo iba con un grupo al patio en el cual ellos seleccionaban, qué sé yo, ramitas, hojitas, diferentes texturas del patio y ponía que en la sala se quedaba la preceptora. Claro. En ese caso, como que aclararía que la preceptora Claro. está con los otros dos grupos. Bien. Que también trabajan con las texturas visuales y táctiles, pero en otras actividades. Bien, bien. Está perfecto. Sí, sí puede ser así. También está bueno que ustedes puedan decir por qué eligen, por ejemplo, en esa actividad, por qué vos elegís ir al patio y no quedarte. Siempre pensando en esto de que hay una actividad que es más compleja, que implica otro desafío cognitivo para los nenes, que eso es importante también. ¿Sí? Que hay una Entonces, actividad. en ese caso, sería mejor que la docente se quede en la sala y la preceptora. Según la actividad que estén haciendo en la sala. Bien. Ustedes siempre piensen que la actividad que es más compleja, que es la que... pero no porque es... A ver, si un nene tiene que copiar su nombre de una... de un portador, es más sencillo que escribirlo de manera autónoma, ¿no? Digo, la actividad más sencilla, en ese caso, es copiar del portador y no escribir de manera autónoma. Si nosotros lo pensamos desde el lugar del docente y decir, bueno, ¿en qué lugar me pongo yo con este grupo? Estos grupos, digo, bueno, me pongo en el lugar de escribir el nombre de manera autónoma porque es una actividad más compleja, el desafío cognitivo es otro, ¿sí? Pero si yo elijo poner en un grupo los que escriben su nombre de manera autónoma y en el otro elijo poner un grupo que lo necesita, que necesitan copiarlo, pero yo lo que quiero es que progresen en esa escritura y que no necesiten copiarlo, me voy a quedar con el grupo que va a tener el portador, porque mi desafío va a ser, bueno, por ejemplo, ponemos todos los portadores boca abajo y escribimos a ver cómo le sale y después damos vuelta al portador y vemos si la escritura, si nos faltó alguna letra, si sobró alguna letra, comparamos, ¿sí? Y el otro grupo lo escribe de manera autónoma, lo pinta, qué sé yo, hace otra cosa, ¿sí? Entonces, la complejidad o no de la actividad no siempre es la que determina el grupo con el que va a trabajar la docente. Muchas veces es una actividad más compleja, digo, desde lo cognitivo, pero el grupo lo logra hacerlo de manera autónoma, entonces ella elige la otra actividad que si bien es más, supuestamente, aparentemente, es más sencilla, pero el grupo que va a trabajar con esa actividad que supuestamente es más sencilla, no lo es para ese grupo. No sé si me explico. Quedaron todas así como, wow. ¿Sí? Entonces, la elección de ustedes del grupo con el que van a trabajar tiene que ver con la complejidad de la actividad, pero tiene que ver también con lo que los nenes pueden o no hacer, o con la ayuda que necesiten, o con los que trabajen de manera más o menos autónoma. Si ustedes el objetivo de ustedes es lograr, no sé, fomentar la capacidad de la comunicación, supónganse. Y saben que hay un grupo que, conociendo un texto o un libro de cuentos que ustedes ya hayan visto, que lo conozcan, que lo hayan leído, y ustedes le presentan ese texto para que ellos busquen la parte que más les gustó, y lo pueden hacer de manera autónoma, y hay otro grupo que necesita que ustedes los acompañen a elegir, porque van a tener que leerles alguna parte, porque son más tímidos, porque no se van a animar a hablar, porque necesitan ser más estimulados en su lenguaje oral, ustedes van a estar con ese grupo. Y el otro grupo que va a poder elegir solo, solito,
cuál es la parte que más les gustó y contarle a los compañeros, ellos van a trabajar de manera más individual, ¿sí? Pueden elegir, por ejemplo, pueden pensar, por ejemplo, en ponerse de acuerdo de ese cuento, cuál es la parte más, no sé, más feliz para el personaje o más triste para el personaje o según la historia que sea, y ponerse de acuerdo y discutir entre ellos y dibujarlo y después contar entre todos por qué lo eligieron, por qué eligieron esa parte de la historia o del relato. Y si eso lo puede hacer un grupo de manera independiente. Ahora, si hay un grupo y si el otro grupo les cuesta más la expresión oral y es justamente eso lo que ustedes quieren trabajar, van a estar con ese grupo, con el que le cuesta más expresarse de manera oral. ¿Sí? Así que, por eso yo les decía, por ahí la elección de con qué grupo van a trabajar y cuál es el grupo que va a trabajar de manera independiente, eso es lo más complejo. ¿Pero por qué? Porque ustedes para poder hacer esa elección tienen que conocer la actividad y tienen que conocer al grupo. La multitarea no siempre implica que sean 3 actividades, pueden ser 2, pueden ser 4. ¿Puedo hacer una consulta con respecto al cierre? Sí. Por ejemplo, tomando lo que hizo Fátima, que ella hizo de figuras geométricas. En cada actividad, el cierre va a ser similar, porque yo tengo que volver a la consigna siempre, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Sí. Ellos pueden explicar unos cómo jugaron, porque en realidad la consigna, en uno se jugará la rayuela, el otro, ¿cuál era, Fátima? Era un dominó, otros eran con maderas en formas de figuras geométricas. Bien. Y el otro realizaban dibujos con figuras geométricas recortadas en cartulina, en una hoja. Bien. También el cierre tiene que ver con lo que los nenes vayan diciendo y por dónde ustedes los quieren llevar. Porque si los quieren, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es que ellos reconozcan las figuras geométricas, entonces van a elegir de cada actividad, por ejemplo, dónde están los círculos y en la rayuela dónde están, ¿sí? Según cuál sea el propósito también que ustedes tengan y los objetivos que ustedes tengan con esas actividades. Profe, Sí. tienen que tener fundamentación. Piensen en una fundamentación, aunque sea algo chiquito, piensen en una fundamentación media carilla para las 3 propuestas, o sea, para una y para otra. Por ejemplo, si piensan en una multitarea de matemática, piensen en una fundamentación que hable de multitarea y que hable de matemática. En el libro que yo les pasé está todo. Si lo leen, está todo. Y en el diseño. La idea es, como decíamos el otro día, si ustedes eligen hacer una fundamentación, seleccionar algunos párrafos y que otros sean de una escritura más, escritura de ustedes, que lo piensen y lo escriban ustedes. Y lo fundamenten con esos párrafos o elijan un párrafo. Yo les pasé, ¿no? El videíto del texto argumentativo, sí, de cómo armar un texto argumentativo, se lo subí. Bien, porque por ahí ¿o no ustedes? ¿Se lo subí, chicas? ¿Sí? Bien. Fíjense ahí, porque ahí explica cómo ustedes cuando arman un texto argumentativo pueden empezar con una cita del autor y después desarrollarla, o pueden empezar hablando ustedes y después elegir citas de los autores. Fíjense que acá en este texto de multitarea hay varios autores. Hay otro libro de multitarea que yo ahora estuve recién mirando para buscar para que ustedes también tengan otros. Y hay uno de Laura
Pitlook sobre multitarea, pero no está digitalizado. No sé si se conseguirá o bueno, hay que comprarlo. Pero bueno, hay uno, me gusta Laura Pitlook me gusta más que Ruth Harp cómo plantea, porque es más teórica, digamos. Rutger está bueno también, porque yo ahora vi lo de taller que me pareció muy bueno. Pero por ahí Laura Pitlook me parece que es un poco más teórica y que para ustedes que recién están arrancando con la planificación, con pensar ideas, está bueno algo más teórico. Pero bueno, si alguien quiere comprarse el libro, yo le hago la publicidad a Silvina Petersen, que ella vende y que por ahí tiene buenos precios, y si les interesa, por ahí es un texto que está bueno para tenerlo. O a ella o en otro lado. Porque me parece que son propuestas que se vienen como muy fuertes, y más ahora cuando estemos volviendo todos de esta situación de pandemia, donde la heterogeneidad en las salas va a ser muy significativa. Y la propuesta de multitarea y el trabajo con aula heterogénea no va a ser la excepción, va a ser la regla. No vamos a poder trabajar, por lo menos en algunas áreas, por ejemplo, en prácticas del lenguaje y matemática, vamos a tener que trabajar sí o sí con multitarea, con aulas, pensando en aulas heterogéneas. Así que me parece que, por ejemplo, lo de Laura Pitlook está bueno, porque lo de Anijovic, si bien ella, la propuesta, la teoría está bien, no es que lo que dice Anijovic no sea correcto, ella lo plantea desde el lugar del nivel primario. En cambio, Laura Pitlook lo hace desde el nivel inicial. Entonces está bueno. Si pueden conseguir el libro, o por ahí las que estudian en grupo, por ahí conseguirlo y comprarlo. Yo sé que, no sé cuánto saldrá, pero un libro vale entre 500, 800 pesos. Si a alguien le sobra un restito, está bueno ir comprando libros. Yo voy a ver si me lo compro también. Me parece que es como teoría. Después nos dice. ¿Eh? Averigüe usted cuánto sale y después nos avisa. Ah, bueno, sí, ahora voy a mirar a ver cuánto sale. Sí, lo voy a mirar. Sí, entre ese precio están 500, 700, 800. Después le voy a mandar a Silvina a ver si lo tiene y si está saliendo y cuánto está. Me parece que está bueno. No es que este no esté bueno, pero la teoría me parece que es un poco pobretona. Están buenos los ejemplos. ¿Qué hora es? Pero, Sí. vos dijiste que teníamos que hacer 2 fundamentaciones porque es un solo contenido. Si ustedes usan para todo, para las 6 actividades. Claro, yo entendí que es un solo contenido para las 6. En realidad era para 3, un contenido para 3 y otro contenido para las otras 3. Si ustedes quieren hacer con un solo contenido 6 actividades, es bastante. Bien, entonces listo. Digo, son muchas 6 actividades para un solo contenido. Lo que pueden hacer es con ese contenido, por ejemplo, si van a trabajar numeración, una secuencia de 6 actividades o una propuesta de 6 actividades está bien. Piensen en agregar 2 capacidades, supónganse, diferentes. Para las 3 primeras actividades, desarrollar una capacidad, que puede ser el trabajo en equipo, y para la otra, lo que decíamos hoy, lo de la comunicación, o del lenguaje, el desarrollo del lenguaje oral. ¿Sí? Si van a elegir un solo contenido, que es algo de numeración. Yo había entendido que era uno para las 6 actividades. Por eso. Bueno. Piénsenlo así. Si ya tienen algo armado, piénsenlo así. Piénsenlo con diferentes capacidades a desarrollar con unas 3 y con las otras 3. Eso es una buena opción, pensar en las capacidades y en los contenidos para que se les ocurran ideas de actividades. Lean mucho. Lean el diseño viejo. Ahí hay cantidad de propuestas, muchas.
en el diseño nuevo no está tan, creo que con el grupito el otro día que hicimos la clase de consulta, charlamos eso, no están tan desarrolladas, no hay tantas propuestas de actividades, pero con el diseño de 2008, ahí hay muchas actividades, muchas. Aunque no lo tengan impreso, búsquenlo porque lo pueden descargar. Ese es gratis para descargar. Profe, ¿cómo se llama? El libro se llama La multitarea en el nivel inicial, es de Laura Pitluck. No está para descargar, no está, porque es un libro muy nuevo. Pero por ahí capaz pueden encontrar en googlearlo y encontrar algún capítulo. Pero bueno, está bueno ir siempre, o por ahí encuentran algún comentario. Yo a ustedes les subí las páginas para buscar artículos en las revistas científicas, ¿sí? De educación. Busquen ahí también, multitarea. No sé si va a haber actividades, pero sí van a encontrar mucho para fundamentar, para pensar la multitarea. Porque hay cosas como nos pasa con esto que estamos charlando ahora, que son opciones diferentes, pero digamos, la raíz de la multitarea o lo que fundamenta, digamos, la multitarea es el aula heterogénea y la complejidad. Seguro que ustedes vieron algo de complejidad de Morín. ¿Se acuerdan que el otro día lo charlamos también no me acuerdo si era con ustedes en filosofía? Lo que fundamenta, la teoría que fundamenta lo que es la multitarea es la heterogeneidad. O sea, estas aulas que tenemos hoy, porque en el jardín siempre aparecieron las salas multiedad, digo, fueron pioneras, no pasaba eso en la escuela primaria. Ahora se empieza a ver por ahí algún proyecto de algún nene que está en tercero, pero está haciendo las prácticas del lenguaje en segundo o en primero. Bueno, hay de eso. Pero las aulas heterogéneas con las multiedad, eso aparece en el nivel inicial, con salitas de 2 y de 3, o de 3 y de 4. Es más común, o es más histórico, digamos. Tiene más experiencia en el tiempo, el nivel inicial. Lo que pasa que, bueno, eso fue en un principio como para subsanar las necesidades del nivel, o de los lugares, o de los pueblos, o del campo, donde había un solo jardín y había una sola seño, entonces ponían a todos los nenes, eran 2 nenes de 3, 3 de 4 y 6 de 5, y los ponían a todos juntos y la seño hacía lo que podía. Bueno, ahora eso está pensado, pero está pensado desde la heterogeneidad. O sea, vamos a tener nenes de 5, o toda una sala, una tercera sección, que están todos con la edad más o menos igual, y vamos a necesitar trabajar de manera diferente. Pero por esta heterogeneidad, que hoy se respeta y que antes el objetivo, por ahí ustedes, si han estudiado lo que es las diferentes escuelas y cómo fue evolucionando, la escuela tradicional, la escuela nueva, la idea era homogeneizar, ahora la idea es respetar las diferencias y que esas diferencias nos sirvan o le sirvan a los nenes para aprender. Esa es la base teórica de lo que es la multitarea. El respeto por lo heterogéneo y la búsqueda de darle a cada uno lo que necesita. En el sentido de que sabemos que queremos que todos los nenes salgan del jardín escribiendo su nombre dentro de lo posible y con alguna noción previa a la lectura y a la escritura. Pero bueno, tenemos que ver también cómo le vamos a brindar eso a cada uno, porque habrá algunos que están más estimulados, otros que no tanto, algunos que necesitan más tiempo, otros menos. Entonces, a eso apunta la multitarea, a que pensemos en diferentes actividades o en la misma actividad propuesta de manera diferente,
Eso sería en un principio. Y lo otro importante es el trabajo la autonomía a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque se ve cuando los nenes llegan al nivel primario, en primer grado, y necesitan todo el tiempo de la docente que los esté acompañando, y ellos preguntan dónde escribimos, esto, subrayamos, no subrayamos, se puede pintar, no se puede pintar. Entonces la multitarea lo que hace es fomentar el trabajo de manera autónoma. Y sin temor a equivocarnos, sin que los nenes tengan ese temor a equivocarse o a no hacerlo porque a ver si lo hacen mal. ¿Sí? Que me parece que eso en eso también el jardín, el nivel inicial es pionero y que es algo que se debe transmitir al nivel primario. Así que bueno. ¿Alguna consulta? ¿Otra cosa que les haya quedado? ¿Todas tienen pensadas ideas? Yo tengo ahora más ideas que antes. Bueno, ¿tenés algo pensado, Vanessa? A ver, no porque no lo pude pensar, porque no sabía bien si tenían que ser actividades todas del mismo contenido o de diferentes o cómo eran. Eso ya me quedó claro. Bien. Ahora, tenemos que elegir 2 contenidos, hacer No 2 propuestas necesariamente. y No se cierren en pensar en contenidos y en pensar, ustedes piensen, si eligen una secuencia, ¿no? Piensen en una secuencia de 6 actividades. Digo, no es una secuencia lo que tienen que hacer, pero para que ustedes tengan una idea y se vayan acercando a la idea de multitarea. Las primeras actividades son las más sencillas, hasta que lleguen a actividades más complejas, ¿sí? Hay actividades más complejas que algunos nenes las van a poder hacer de manera autónoma, aunque sean complejas. Y hay actividades más simples que los nenes, algún grupo lo va a poder hacer de manera autónoma, ¿sí? Entonces, de esa secuencia que ustedes pensaron, o que se imaginaron, de 6 actividades, tienen que separar 3 y 3, supónganse. Pero eso conociendo a su grupo. Ustedes ahora no conocen el grupo, no saben, lo hacen de manera hipotética. Entonces en eso también tienen que pensar. Bueno, entonces yo me imagino que tengo un grupo de sala de 3 que quiero que logren, no sé, trabajar el hábito de lavarse las manos y de lavarse los dientes, o de la higiene. Vamos a trabajar la higiene. Bueno, ¿qué voy a hacer con unos? ¿Qué voy a hacer con otros? ¿Y qué voy a hacer con otros? Los voy a separar en 3 grupos y voy a ver qué voy a hacer con uno, porque yo ya los conozco y yo los veo cuando se van a lavar las manos. Y veo que hay un grupo que no sabe lavarse las manos, que hay otro que lo hace re bien. Entonces yo voy a elegir con qué grupo voy a trabajar más el lavado de manos y a qué grupo lo voy a dejar solo que lo haga. Por decir algo. Por pensar en otras propuestas que no sean solo de prácticas del lenguaje y de matemáticas. Bueno, esa es una de las que dijo Fátima, es la de la figura geométrica. ¿Qué otra se les ocurre? Aunque esté mal, no importa, lo pensamos. Bien, ¿cómo habías pensado? ¿Qué habías pensado de figuras geométricas? No sé si están bien, pero lo vi Bueno, para eso estamos, para equivocarnos. Sí. Con un sector, la actividad sería dejar una hoja con figuras geométricas, con un triángulo, con un círculo, con un cuadrado, y que en la otra hoja, o sea, al lado va a haber otra hoja blanca, y que los chicos con el dedo, con témpera, hagan las mismas figuras y en el mismo orden que yo las dejé. Bien. Esa sería una. Otra sería tipo un tablero con muchas figuras geométricas pintadas y después figuras geométricas de madera y que ellos deben colocar a la que corresponde. Bien. Arriba del tablero.
Después, otra actividad era tipo, también, figuras geométricas en madera grande y que ellos vayan enhebrándola hasta completar. Bien, bien. ¿Se entiende? Entonces, sí, Otra actividad ahí sería una propuesta. La otra propuesta es más compleja. Por ejemplo, una actividad es en cartón hacer 3 figuras también geométricas y tipos con caras, que tengan una cara. Y que diga, por ejemplo, al lado 3 triángulos. Por ejemplo, que el círculo se coma 3 triángulos. Entonces, los chicos van a tener que agarrar 3 fichas de triángulo y colocarlas dentro de la boca y que se le note tipo una panza. bien. ¿Se entiende? Sí, Después, otra era un tablero grande que se coloque en el piso y que cada casillero tenga varias figuras y con un cubo grande, o sea, la cara de cada cubo tenga figuras y que ellos tiren. Por ejemplo, en una cara sale el cuadrado, entonces en el primer casillero tienen que saltar donde está el cuadrado. bien. Y la otra era... de uno de los palitos de helado, en cada extremidades tengan las mismas figuras y vayan tipo uniéndolo. Bien. Ahí después vos vas a tener que decidir en qué grupo va a trabajar de manera autónoma y qué grupo va a trabajar con vos. Según las Yo características calculo del que grupo, trabajaría, sí, claro, trabajaría más que en el de contar, capaz que en ese le costaría más. O en el ir enhebrando la figura también. sí, según para qué, según cuál sea el objetivo que vos te propones. Sí. Entonces vos pensás cuál es el objetivo que te vas a proponer con cada actividad y ahí decidís, según el grupo que vos tengas, vos decís, bueno, yo voy a estar con tal grupo porque quiero trabajar la motricidad, además del, como hablábamos hoy, de las capacidades. Entonces, según la capacidad y el objetivo que vos te pones y el contenido, elegís con qué grupo vas a estar. Bien. Diciendo por la fundamentación de por qué, en qué grupo van a estar, es hipotética, porque ustedes no tienen ningún grupo que conozcan, pero ustedes, Claro, por ejemplo, sí. quiero que reconozcan las figuras geométricas y voy a estar con este grupito que le cuesta más el reconocimiento, entonces voy a trabajar con ellos. Y los otros van a trabajar solos o van a trabajar con otra persona. Bien. Bien. Entonces encaminada estoy, ¿no? Sí, estás bien, bien, sí. ¿Alguien más que haya pensado algo? Profe, yo quiero hacer una consulta. Me Sí. conecté tarde yo. Sí. Los dos contenidos tienen que ser del mismo área, ¿no? Estábamos hablando justamente de eso, porque por ahí eso no las puede ayudar o las puede limitar. Yo les había puesto que sean del mismo área porque pensé que iba a ser más sencillo para elegir las actividades, pero por ahí veo que no sé si va a ser tan sencillo. Si quieren elegir del mismo área pero con diferentes capacidades, puede ser. Y si quieren elegir de otro área, también. Digo, el interés mío está en que ustedes puedan pensar las actividades, que ustedes piensen con cuál van a participar o en qué grupo van a estar ustedes, cuál va a ser la actividad más compleja o la actividad que los nenes van a necesitar más ayuda. Y otra cosa más, bueno, y nada, y en relación a las capacidades también, cuál van a intentar desarrollar. Listo. O cuál van a trabajar para que se desarrolle en ese grupo. ¿Sí? Entonces ahí vos podés elegir el mismo contenido, pero diferentes capacidades en las 3 primeras y en las 3 segundas. Bien. ¿Algo más? Emilce, ¿cómo vas vos? Emilce. Sí. ¿Cómo vas vos? ¿Qué pensaste? Contame un poquito.
No, todavía no pensé porque estaba también confundida con la consigna para trabajar el contenido. Bien, bien. ¿Y ahora no se te ocurre nada como para ir viendo? A ver qué podés llegar a hacer. Quería trabajar con Teo, por ahí, el Bien, contenido con Teo de matemática. bien, bien. Me parece un contenido bueno porque lo trabajé en la sala, en las prácticas, y se nota a veces mucho los grupitos, cómo están. Algunos están mucho más avanzados que otros, otros se limitan a contar hasta el 5. Estaban trabajando en tercera sección y se notó mucho esa diferencia Bien, entre bien, los chicos. bien. Es muy buena idea. Puedes trabajar con una recta numérica o podés trabajar con el calendario como decíamos hoy. Sí, y hay muchos, podés hacer juegos que ellos pueden hacer, los grupitos que estén, que vos pienses que están mejor o más adelantados o que pueden trabajar, que conocen más los números, pueden trabajar de manera autónoma con dados o complejizar por ahí el mismo juego y a un grupo darle un dado y al otro grupo darle dos. Eso es otra posibilidad también de trabajo. Que todos jueguen con dados y en uno van a estar ustedes y en otro va a haber un grupo que va a trabajar con un solo dado y otro grupo va a trabajar con dos. Eso puede ser también una forma Sí. de complejizar la actividad. Bien. ¿Quién más no me contó nada? Mariana, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Sí? ¿Qué se te ocurrió algo? ¿Pensaste? Nombre propio, pero porque también lo trabajé en las prácticas. Bien, qué bueno. Y por ahí yo pensaba de, más o menos, como ya conocía ese grupo, hacer el trabajo en multitarea a través de ese grupo. Bien, Pensándolo esa así. es muy buena idea. Las que está muy bueno pensarlos desde ese lugar, porque al haber tenido una experiencia con un grupo, por más que, como decíamos recién, sea un grupo hipotético, está bueno pensar para que ustedes tengan idea de cómo guiarse en ese grupo que tuvieron en las prácticas. Y ahí pueden pensar, bueno, ¿qué actividades puedo hacer sabiendo que es este grupo que está así, así y así? Eso es muy buena idea, basándose en esa experiencia que tuvieron. Inclusive puede ser, como dicen ustedes, la misma, sí. Sí, porque esto que dicen, así, que habían chicos que sabían escribir su nombre perfectamente y había otros que todavía hacían círculos. Claro, Y algunos pseudoletras. que todavía no reconocían la banda. O sea, había un Claro. montón de cosas y está bueno basarse de ahí y ahí dividir los grupos y seguir. Bien, Y en bien. algunos momentos, yo tampoco me había dado cuenta, la señora también trabajó con multitarea, pero yo en ese momento no me había dado cuenta que era multitarea, Claro, yo la seguía cuando estaba claro. observando. Está bien, sí. Pues los grupos pueden ser, no necesitan ser, no sé, tienen 12 nenes, tienen que ser 3 grupos de 4. Puede ser que no, pueden ser que sean parejas, o pueden ser que trabajen de a 4, de a 6, y entonces ustedes tienen un grupito, no sé, tienen 18 nenes, y ustedes trabajan con un grupito de 8, y los otros 2 son 2 grupos de 5. Digo, no necesariamente tienen que ser 3 grupos con la misma cantidad de alumnos, o los otros grupos pueden ser una pareja y según la propuesta y cómo ustedes lo piensen, los grupos pueden ser variados, la cantidad de alumnos puede ser variada. Sí, lo que van a ver también es que a la hora de trabajar multitarea en el jardín, lo mismo que les va a pasar como cuando hablábamos hoy el otro día de lo que son las planificaciones o la forma de planificar en cada jardín, ustedes van a ver que lo de multitarea es una propuesta muy nueva y cada lugar también es situado
es un concepto que hemos visto también y que lo hemos trabajado, así que en cada lugar, en cada jardín y en cada sala, las características o la impronta que se le va a dar, por ahí es diferente, según el grupo, según la docente, según lo que más le guste hacer a la docente, según, por ejemplo, también, bueno, ahí la preceptora le encanta trabajar en el área de matemáticas, entonces, en lugar de trabajar yo con el grupo que tiene, que todavía tiene que trabajar más el calendario, la preceptora va a trabajar con ese grupo y yo voy a trabajar con el otro. No necesariamente la docente. Por esto que hablábamos hoy de la pareja pedagógica. La pareja pedagógica es, trabajamos juntas en la sala. No necesariamente la docente va a ser la que trabaje con el grupo que más le cuesta, por decir algo. Si la preceptora le gusta mucho trabajar en matemáticas o una docente paralela o una docente de otra sala dice, bueno, yo voy a trabajar con vos en esta actividad. El trabajo es en equipo, el trabajo es colaborativo tanto de los nenes como de las docentes. Entonces puede ser que una docente de otra sala que trabaje o que le guste mucho trabajar en matemática o que tenga mejores ideas o mejores propuestas o ideas más innovadoras y bueno, y trabaje con ustedes y elija trabajar con determinado grupo y ustedes con otro, ¿sí? No se cierren a nada. Es es una propuesta didáctica que les da y pedagógica que les da la posibilidad de abrirse a hacer muchas cosas y diferentes. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Alguien más, chicas, que nos quiera contar un poquito? ¿Quién me falta que no habló? Rocío, vos me contaste, ¿no? Rocío. Sí, profe, ya le había contado. Ah, Evangelina, ¿vos pensaste algo? No me acuerdo. Te escuchamos re lejos. Ay, para, a ver. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Estoy como Emilce y como vi mucho desfasaje en las prácticas de lo que eran los números y el nombre propio. Así que capaz que voy a ir por ese camino. ¿En qué sala estuviste haciendo tus prácticas? En sala de 5, tercera sección. Bien. Igual que en la sección en la que... Bien. Si quieren pensar en otra área que tenga que ver con artística o con eso también, algo de ESI, algo de otro contenidos transversales, lo que quieran. Bueno, pero yo noté, por ejemplo, que los nenes por ahí, yo hice una actividad de artística, vimos Sí. Pintor James Ricci, y con esa actividad ellos se prendieron. Y por ahí había días de que la señora pedía algún dibujito o algo, y había alguno que no dibujaba lo que la señora pedía. Pero como se prendieron tanto con la que yo hice de James Ricci, Claro. me sorprendió que todos hicieron lo que yo quería que hagan. Claro. Y que por ahí en otras actividades no. Bien. Por ahí se nota más para mí el desfasaje, lo que es el nombre y los números. Bien. Bueno, sí. Ustedes siéntanse en libertad de elegir el contenido que quieran. Bueno, chicas, ¿algo más? Profe, ¿puedes repetir la final? ¿Cómo? Yo le quería hacer una consulta. Si yo elijo, por ejemplo, trabajar ese, ¿qué más se puede trabajar aparte de enseñar las partes del cuerpo? ¿Qué otra cosa? Y ahora yo no tengo presente, pero no tengo pero se puede trabajar todo lo que tiene que ver con los vínculos. Las emociones y eso, ¿no? Con la inclusión, con las emociones, con la higiene, con hábitos de higiene, a ver, ¿qué más?
los roles, el rol del varón, de la mujer, el tipo de juegos, a qué juegan las nenas, a qué juegan los varones, por qué las nenas juegan juegos de nenas y no pueden jugar juegos de varones, qué piensan ellos en relación a los juegos. Porque yo pensé que se relacionaba más con enseñar las partes del cuerpo, no se me ocurrió. No únicamente con eso. Los trabajos, las profesiones, los trabajos de los varones, por qué los varones trabajan de algunas cosas y las mujeres de otras, qué hace la mamá en la casa o qué hace, no sé, la figura que ellos tengan femenina, masculina, cómo están conformadas las familias. Hay familias que tienen dos mamás, hay familias que tienen dos papás. Por ahí yo cuando hablo de esto, de las familias, por mi experiencia, ¿no? Lo que nos ha pasado es buscar algún video o algún cuento, y siempre nos encontramos con que por ahí llevar alguna propuesta. Por ejemplo, no sé, suponete, una familia que tiene dos mamás o que tiene dos papás, que está muy alejado de lo que le pasa a ese grupo, ¿sí? Que no hay ninguna familia de papás que sean dos varones o dos mujeres. Entonces me parece que está bueno pensarlo desde el lugar de que ellos cuenten cómo están conformadas sus familias. Entonces, empezar a trabajar a partir de ahí. Cuando es una propuesta de ESI, digo, o cualquier otra propuesta, que ustedes piensen en trabajar familias, cómo eran las familias de antes, cómo son las familias de ahora. Y ahí empiezan a surgir las inquietudes que ellos tienen de verdad. Porque hay familias que viven muchas personas, por ejemplo, tíos, abuelos, hermanos mayores, y los nenes no saben si es el tío, si es el hermano, o dice mi hermano y es el tío, o la abuela. Hay nenes que a las abuelas les dicen mamá. Entonces, bueno, está bueno empezar por preguntarles a ellos y trabajarlo con ellos. Y después, si aparece alguna familia que tenga un matrimonio igualitario, o que tenga una mamá o papá que tengan una pareja del mismo sexo, eso va a salir también, ellos lo van a contar, y bueno, y después se va a trabajar naturalmente como cualquier otra familia. Pero está bueno siempre partir de lo que ellos viven, porque por ahí llevamos información a la sala que no suma, digamos, o que no es una inquietud que ellos tengan. Por ahí ellos no saben los nombres de los papás, que eso es también, tiene que ver bastante con la identidad y la ESI también tiene que ver con la identidad, no solo con la identidad sexual, sino con la identidad de que cómo se llama tu mamá y ellos dicen mamá, cómo se llama tu papá y dicen papá. Entonces, bueno, investigar los nombres de los abuelos, eso se puede trabajar. Un árbol genealógico chiquito, donde estén ellos, los hermanos, las otras personas o una trabajar cómo está la familia, cómo está conformada la familia o todos los que viven juntos en la casa. Todo eso se puede trabajar con ESI. Hay un cuadernillo de ESI, si buscas ESI para el nivel inicial, aparece, lo googleás y te aparece que es del ABC y tiene muchas actividades. Es un librito celeste que, no, yo lo tengo guardado en una caja, pero es un librito celeste que es ESI en educación sexual integral en el nivel inicial, que debe ser también de 2012 por ahí, y ahí te aparecen muchas actividades. Creo que lo subiste al grupo, profe. ¿Lo subí? Y puede ser, sí. Creo que sí. Así que bueno, ahí puedes sacar muchas actividades para trabajar ESI, que está bueno pensarlo como una multitarea. También como taller. Sí, también como taller. Bien. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. Nos queda un ratito. Bueno, queda media horita, no sé si
Por ahí lo de taller lo dejamos porque me parece que tenemos que meternos bien. No sé si tienen alguna consulta, quieren contarme algo más que hayan pensado. Justo cuando estabas hablando lo de fundamentación, capacidades, vino Sí. gente y no escuché nada de lo que dijiste. No Bien. sé en qué queda. Lo que estábamos viendo con las chicas es que por ahí ellas decían trabajar un único contenido. Entonces, en las 3 primeras actividades, suponete, trabajar una capacidad con ese contenido y en las otras 3 trabajar el mismo contenido con otra capacidad. Para que sea un poquito variado en relación a las propuestas que puedas hacer, a las actividades que puedas hacer. Y si bien ¿Y esas capacidades, las escribimos? ¿Cómo? ¿Lo dejamos escrito? ¿Que la capacidad también la ponemos? Sí, las capacidades también, sí, la propuesta, ¿se acuerdan que nosotros vimos la teoría de que están todas las capacidades? La primera fichita que yo les pasé, ahí están las capacidades a desarrollar, a trabajar en los nenes. Entonces vos decís, bueno, una de las cosas que decíamos es, bueno, fomentar la comunicación o el lenguaje oral. Entonces, bueno, en esas propuestas que vos hagas, en esas 3 primeras que vos habías pensado de trabajar figuras geométricas, que ellos cuenten. Y darle un tiempo un poquito más prolongado al cierre para que todos puedan hablar. Inclusive los que les cuesta por ahí hablar o que no lo hacen de manera espontánea, animarlos, ¿no? Más vale que uno no los puede obligar, pero sí preguntarles, qué hiciste, cuál fue la figura que elegiste, por qué elegiste esos colores, no sé, se me ocurre, los que tenían que pintar con el dedo, con témpera, y si vos le pusiste diferentes colores de témpera, le podés preguntar por qué elegiste ese color, como siempre estar motivándolos incentivándolos a que hablen, esa es la idea, es que hablen, cuando vos querés desarrollar esa capacidad. Y si en el otro pensaste desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, bueno, que las propuestas sean, vamos a jugar con dados, entonces hay uno que va a ser el que registra, otro va a ser el que, bueno, y que ellos puedan decidir quién va a ser el que va a tomar cada uno de los roles dentro del grupo, para que ellos se vayan entrenando en eso, en el trabajo en equipo, en el trabajo colaborativo. Eso fue más o menos lo que dijimos. Vero, entonces, en el plan de clases se selecciona una de esas 6 actividades. Elijan una y hacen un plan de clases. Las otras sí, fíjense que quede claro, si quieren pueden usar un párrafo para el inicio, un párrafo para el desarrollo, un párrafo para el cierre, que quede bien claro cómo va a ser el cierre, que por ahí es lo que más les está costando, el tema del cierre. Y recuerden siempre que cuando hacen el cierre vuelven a la consigna y vuelven al objetivo, ¿sí? Para poder hacer el cierre. No es que tienen que hacer otra actividad, ¿sí? Entonces ahora para cerrar la actividad vamos a dibujar, no, porque eso es otra actividad, ¿sí? Entonces, si leyeron un cuento, no van a dibujar con témperas o van a elegir una, no, van a charlar acerca de lo que decía el cuento, de las emociones que se le presentaron a la hora de leer esa historia o cuando la señora les leyó ese cuento. Tiene que ver con volver siempre a la consigna, no hacer otra cosa. Lo mismo que si trabajan en matemática o porque no sé, faltaba la recta, le faltaba el número 5 y el 8. Bueno, ¿por qué eligieron? ¿Cómo se dieron cuenta que el que iba ahí era el 5? ¿Por qué se dieron cuenta que el que iba ahí era el 5? ¿Sí? Eso es el cierre. Siempre volver sobre. También yo les puse en la primera ficha, donde dice inicio, desarrollo y cierre, en el diseño curricular de 2008, en la parte de artística, de plástica,
en la página, no me acuerdo ahora, creo que es la 40 y pico, ahí dice la página, está especificado cómo hacer un cierre. Bien, vuelvan sobre eso, sobre ese, que es más o menos lo que yo les estoy diciendo ahora, pero ahí tienen ejemplos. Si bien los ejemplos son de artística, les van a servir para todas las áreas. Porque ahí, por ejemplo, uno de los ejemplos que dice es que si ustedes le hacen una propuesta a los nenes de dibujar con témpera, y bueno, y en el momento del cierre lo que pueden hacer es esto que decíamos hoy, ¿por qué elegiste estos colores? ¿O por qué dibujaste lo que dibujaste? Eso es el cierre. Siempre volviendo sobre la consigna y sobre el objetivo. Bien. Ayer estuve devolviendo actividades, no me acuerdo si a ustedes les devolví algo, pero bueno, vayan pensando las que tienen actividades que tienen que corregir o para hacerlo antes del receso, que ahí más o menos tendríamos que ir ya viendo y... Vero, yo la corrección de la clase 2 te lo envié en la actividad 6, creo, que vos pusiste corrección. Sí, es cierto que hablamos el otro día, sí. Yo también lo mandé por ahí hoy. ¿La mandaron por ahí? Bueno, bueno, sí, yo el fin de semana voy a seguir corrigiendo. Bien. De esta actividad, ¿tenemos una clase más como para terminar de apuntar o ya la próxima clase lo tenemos que entregar hecho? Y lo tendrían que ir entregando porque no nos quedan muchas clases. Así que bueno. ¿Cuándo queda por el receso? Y es el 19, así que nos queda, creo, una o dos clases más, muchas más no. Así que bueno, por ahí ir entregándola como la clase que viene, como para que si después tienen que reentregarla, les quede la última clase antes de las vacaciones o del receso. Ya sí, para la clase que viene ya tendrían que ir entregándola. Sí. Pero bueno, Pero, sí. lo de los momentos de la actividad está en la página 198. 198 en el diseño viejo. Ah, mira, bueno, fíjense ahí que está bueno eso, mírenlo, porque está bien explicado, es lo mismo que está en la ficha que yo les di, pero capaz que está un poquito más explicado, que tiene algún ejemplo más, porque creo que es en el único área que muestra los momentos de la clase, después en las otras no. Y bueno, y ese es un diseño muy bueno para tenerlo a mano. Si pueden tenerlo impreso está bueno, porque el diseño nuevo o el ajuste que le hicieron está bueno, pero ese está mucho más al detalle y les va a dar muchas ideas a la hora de hacer las residencias, ideas que no fallan, digamos. Está muy bueno. Además, si ustedes van con una propuesta a la docente y les dice que no porque determinada motivo, ustedes pueden tener un sustento, como hablábamos hoy, teórico, acerca de por qué y de dónde sacaron esa propuesta. Que no es copiar, porque no hay actividades que ustedes puedan copiar, pero sí hay muchas ideas para pensar actividades, no hay una actividad para que ustedes copien. Que la idea es que no copien, sino que busquen ustedes y que piensen ustedes. Sí hay propuestas. Bueno, vamos a... ¿Algo más, chicas? Si no dejamos de grabar. Bueno, voy a dejar de grabar.